Emuná es la palabra que ha sido traducida al español como fe. Cada vez que en la Biblia o en el Nuevo Testamento que nosotros leemos, si tuvieras fe, que hay que hacer un arreglo ahí en la traducción, ahí no dice si tuvieras fe, porque ¿qué hemos explicado de la fe? La fe no la podemos tener como seres humanos. Miren qué interesante. ¿Ah? Puesto que nosotros no somos fieles. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque la palabra que fue traducida, miren pues, esto sucedió así, hermano. Esto sucedió así. La palabra emuná pasó al griego como, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? Pistis. Pistis. Que posteriormente fue traducida al español como fe. En hebreo emuná, en griego pistis y en español fe. Para los que no saben, el hebreo se lee de acá para acá. ¿Sí entienden? Y el griego de aquí para allá. Y el español también. Pero emuná no significa fe. Emuná significa fidelidad. ¿Ok? Fidelidad. ¿Y qué palabra sacamos de fidelidad? Cuando decimos fidelidad, ¿qué palabra se le viene a la mente? Fiel. ¿Fiel es lo mismo que fe? No. Pero si nosotros vemos, si hacemos una retrotraducción de los idiomas a los cuales se ha traducido la Biblia, acuérdense, hebreo, arameo y griego fue traducido por primera vez por San Jerónimo al latín. Después del latín es traducido al castellano por Cipriano de Valera, Casodoro de Reina. Cuando hacemos la traducción, llegamos a la conclusión que ellos traducen del griego pistis, fe. ¿Pero qué es fe? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es fe? Es creer en lo que no se ve. Es creer en lo que no se ve. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando decimos creer, solo hablamos de un mero ejercicio mental. ¿O no? Sí. Es un mero ejercicio mental, yo creo. Eso tiene que ver nada más con la mente. ¿Ya? Pero si emuná es mejor traducido del hebreo como fidelidad, y fidelidad es fiel, ¿qué entendemos por fiel? ¿Creer con la mente? Fide. No. Es un acto. Es un acto. Ya no es un mero, ya no es algo abstracto de la mente que yo digo. Bueno, por ahí entonces tiene que ver que la fe sin acción no es fe. Exactamente. Es fidelidad, ahí sí reúne todos los factores. Exactamente. Porque fe sin acción No es fe. no es fe. El problema es que la palabra fiel, o más bien fidelidad, Es que la palabra correcta es fidelidad. es fidelidad, es la palabra correcta. Entonces, ¿qué significa fidelidad? Si le damos al blanco al significado de esta palabra, nosotros vamos a entender lo que es emuná. Una cosa es fe, otra cosa es pistis. Fe es creer, como muy bien lo ha dicho Germán, nuestro hermano Germán. Pero es que fidelidad es un acto de confianza hacia alguien. Confianza hacia alguien. Hacia alguien. Vaya. Es un acto de fidelidad hacia alguien. Es un buen punto. Es un buen punto. Es una acción de creer en alguien. Vaya, pero entonces volvemos al concepto de creer. Por eso, pero creer no solo físicamente, o sea, mentalmente, sino con acción. Sí, entiendo. Pero el punto es que usted está en lo correcto hasta que este alguien nos falle.
Porque cuando este alguien nos falle, ¿seguimos creyendo? Ya no seguimos siendo No. fieles. Entonces la palabra fidelidad no tiene entrada. Porque ya sé lo que quiere decir. ¿sí? Entonces la palabra fidelidad significa inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Ok. Mire, el punto es, voy a explicar algo diferente ahorita para que podamos entender qué fue lo que pasó acá. Cuando se tradujo la Septuaginta, ¿saben lo que es Septuaginta? La Septuaginta es una traducción del hebreo arameo al griego en allá por el año 250 antes de Cristo. ¿Qué pasó? Que cuando estos eruditos están traduciendo del hebreo al griego, se topan con palabras en hebreo que no existen en griego. Por ejemplo, aquí hemos hablado bastante de un ejemplo que es en hebreo la palabra shaliach. ¿Qué significa shaliach? Enviado. Es un enviado, enviado, pero fue traducido al griego como apóstolos. Mire, Claro. ¿ah? No, pues Sí, imagínense imagínese. todo el proceso. Sí, ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando ellos leen un shaliach en hebreo? Vienen ellos y dicen, shaliach, wow, ¿y esa palabra? No existe. No existe en griego, ¿cómo hago? Ellos tenían que traer el significado más cercano Claro. de lo que entendían del hebreo, pero no era el correcto, el mero significado. ¿Quién cree ustedes que es un apóstol? En el entendimiento griego, porque si yo les digo ahorita a ustedes, ¿quién es un apóstol hoy en día? Este montón de hombres que andan diciendo el apóstol tal, ¿va? Para nosotros él es un apóstol. Pero ¿qué es un apóstol en aquel tiempo? Alguien Un que iba a servidor de Dios. cumplir una misión. Específicamente A cumplir una misión. a cumplir una misión. Pero ¿sabe qué apóstol se le llamaba a quien cumplía una misión? Era alguien que era un jefe de una fragata marina. De la marina. No usted, no de usted. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que lo mandaban a una misión en un barco. A ese que iba con la misión le llamaban apóstol. Apóstolos. Entonces viene el traductor y dice, ok, un shaliach, que es un enviado, lo más cercano acá es al que mandan en la misión del barco. ¿Cómo le llaman a ese? Apóstol. Ah, bueno, me va a tocar traducir del shaliach a apóstol. Estos son los apóstoles. Estos son los apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que los apóstoles de Jesucristo son ¿qué? Enviados. Enviados con una Misión. misión. Entonces, una vez un pastor me dijo a mí, hermano Willy, usted sabe que yo soy un apóstol. Yo le dije, wow, qué bueno, qué bueno, hermano. Sí, me dijo, es que usted sabe que Y yo, mire, hermano, le digo, si usted se refiere a ser un apóstol con el verdadero significado, yo lo soy también. Y usted lo es también. Entonces le digo, aquí o todos somos apóstoles o no lo es ni uno. El problema es que hoy el título apóstol se lo ponen como un nivel superior en contra de los demás. Solo porque tengo un conocimiento elevado, yo tengo que tener un título más alto que ustedes. Y me llamo apóstol. Por lo tanto, cuando ellos vieron emuná, dijeron, ¿cómo traducimos emuná? ¿Qué es emuná? Emuná es algo incambiable. Incambiable, inmutable. ¿Saben qué otra palabra podemos usar? Inamovible. ¿Se da cuenta? Esto es ser fiel. Si nosotros llevamos un rumbo
y vienen problemas, vienen situaciones a nuestra vida que nos van a hacer tratar la manera de desviarnos, pero nosotros seguimos en el mismo rumbo. Nosotros estamos siendo fieles. Por eso no entendemos los pasajes como, por ejemplo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijeras a esta montaña, muévete de aquí para allá, y esa montaña se movería. ¿Qué hemos entendido nosotros con ese pasaje? Venimos nosotros y decimos, si tengo fe, pero como entendemos que fe es un mero hecho psicológico, tengo que creerlo. Me pasaba a mí, hermano, me pasaba a mí. Yo estuve bien enfermo, pero enfermo que de verdad casi me cobra la vida. Una enfermedad muy seria. Por más de 3 años. Visitamos hospitales, clínicas, especialistas. Nadie pudo hacer eso. El último diagnóstico que me dieron, tuberculosis. Y yo activaba mi fe y decía, Señor, pero es que yo ya no hallaba ni cómo crear más fe en mi mente. ¿Están entendiendo lo que es el pensamiento de solo pensar que creer con nuestra mente es tener fe? ¿O no se nos dice? Es que tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Y el problema es que nosotros oramos por un enfermo y el enfermo no se sana. Entonces decimos, ¿qué pasó, hermano Julio? ¿Por qué no se sanó el enfermo? Tal vez el enfermo no tenía fe. ¿Va? ¿Qué pasa cuando no se sana el enfermo entonces? ¿Se muere? Sí, se muere. Se muere. ¿Por qué no se sanó el enfermo? Si oré creyendo que se iba a sanar. Y el enfermo yo le pregunto, ¿tú quieres ser sano? ¿Qué va a decir él? Entonces lo cree. ¿Y por qué no se sana? Decimos porque no tuvo fe. Y o tal vez yo no tuve fe. Ese es el problema. Que los dos hemos orado con fe. Porque hemos pensado que fe es eso. Especialmente cuando leemos Hebreos 11. Después la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Oiga, convicción. O sea que para entender qué es creer, es tener convicción, porque es lo que nos dice la Biblia en español. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Tienes que tener convicción. Y si tienes convicción, lo vas a recibir. No es así. En alguna ocasión hemos tenido convicción de algo, ¿sí o no? Y no lo hemos recibido. Porque pasamos por alto algo. Que por encima de lo que yo creo que es fe en mi mente y por encima de lo que el enfermo cree que es fe, por encima de ambos está el propósito perfecto de Dios. Yo no sé cuál es el propósito que tiene Dios con esta persona enferma. No lo sé cuál es conmigo tampoco. Por lo tanto, por ejemplo, yo pasé 3 años enfermo grave. 3 años y medio. Si el propósito de Dios era que yo soportara esos 3 años y medio, ¿será que el evangelista más famoso del mundo, al llegar el año, oraba por mí por sanidad, me hubiera sanado? No. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Dios. Entonces hay que recomodar lo que entendemos por fe. Lo que es la inmutabilidad, lo incambiable y lo inamovible de Dios, porque la Biblia dice que Dios, dice, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo. No. Él es el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. Él es Fiel. fiel. Él no cambia. Él es el único que es fiel. Amén. Porque quiere que saber qué somos nosotros. Miren, ¿quieren saber qué somos nosotros? Vamos a ver, hermana Sandra. Busque Romanos capítulo 3. Y me va a comparar usted y me va a decir si ahora le cuadra el decir yo tengo fe. Si nosotros decimos que fidelidad es algo que no cambia, inmutable,
inamovible. Es el único que es inmutable. Es lo único que es inmutable, inamovible. ¿Ah? El Salmo 119, versículo 68 dice, y su palabra está inamovible en los cielos. Fíjese, no se mueve. Es un fundamento que está firme. ¿Lo tienen? Pero como estábamos hablando de qué es el ser humano, porque estamos comparando a Dios con el ser humano, decimos que es que tienes que tener fe, o sea, tienes que ser fiel, mejor entendido, si tomamos un atajo, ¿verdad? Tienes que ser fiel, ¿ok? Vamos a ver qué somos nosotros. Vamos a ver si tenemos chance de ser fiel, humanamente hablando. Romanos 3. ¿Leo todo? Léalo todo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O el que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Oiga. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Perdón. ¿Sabe qué palabra está escrita ahí en griego? Donde dice, lea lo que acaba de leer, el versículo nada más que acaba de leer, donde menciona fidelidad. De ninguna manera, La fidelidad. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿La qué? ¿Sabe qué verbo aparece ahí en griego? No, en griego. Pistis. Y el traductor ahí traduce fidelidad. Pero en otro pasaje traduce fe. Y es la misma palabra pistis, hermano. Entonces pensamos que fidelidad es una cosa, fe es otra cosa. Cuando el verbo en griego es pistis y lo tradujo como fe en otro pasaje, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué palabra aparece ahí? Pistis. ¿Y qué? Exactamente. Ve lo que hace el traductor. Y la palabra que aparece ahí traducida como fidelidad es la palabra pistis. Entonces, ¿por qué traduce aquí de una forma y por qué traduce aquí de otra forma? Bueno, ha confundido. Prácticamente la traducción la hacen bien. No es que a veces sí hay mal traducción, ¿verdad? Pero así en ese caso la traducción está bien, pero él lo acomoda a lo que él ya tiene en su mente. A lo que él ya tiene. Ahí vamos. Entonces, continúe. Solo era para que ustedes notaran que ahí aparece el verbo pistis. ¿Ok? Es la misma palabra en ambas, pero en una lo tradujo así y en otra lo tradujo así, para que usted vea que no es invento mío. ¿Y de dónde sacó el fidelidad? Porque puede decir cualquier cosa aquí en esta palabra, pero sin embargo es fe, puede decir usted. Pero él, ¿de dónde saca fidelidad? Ahí está. Ahí está el ejemplo. ¿Ve cómo tradujo él pistis ¿Acá ahí? no diría fidelidad sino fe? ¿Cómo? ¿Acá no diría fidelidad sino fe? No. Ahí está bien traducido. Está bien. Pero en otros párrafos usa el mismo pistis como fe. Entonces, venimos nosotros al momento de interpretar la Biblia, y ahorita que leemos fidelidad ahí, nunca lo hubiéramos relacionado con fe. Claro, es la fidelidad. Exacto, es fidelidad. Entonces, siempre mantenemos la fidelidad por un lado y la fe por otro lado, cuando en griego es la misma palabra. Interesante, hermano, o sea, no podemos pasar esto por alto. Entonces cuando usa fe en la otra, pues entonces nos está mandando a otro lado. Eso, exactamente, nos empuja a otro lado, y cuando habla de fidelidad, solo pensamos en Dios. Mire cómo hace relación. La incredulidad de ellos ha hecho nula la fidelidad de Dios. Lo que está diciendo es que si la incredulidad de ellos ha hecho que Dios cambie, no. ¿Qué dice? En ninguna manera. De ninguna manera. Continúa. Antes bien sea Dios veraz. ¿Sea Dios qué? Verás. ¿Y todo hombre? Mentiroso. Y todo hombre mentiroso, como Oiga. está escrito. O sea, somos mentirosos. No, ok, ese es el resumen de lo que viene. Si no había leído esto, disfrute lo que viene. Como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Siga. ¿Será injusto Dios que da castigo? Habla como hombre, en ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Importante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el ser humano. Siendo yo ese que está ahí, ¿sí escucharon todo eso? Falta. Falta, imagínense, lea. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, o sea, ahí... ¿Y ahí qué aparece? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y miren lo que dice, ponga atención porque ahí lo está diciendo, ahí está dando como un entendimiento, la fe, oigan, la fe en Jesucristo. Miren, la fe en Jesucristo. Mire cómo dice ahí. ¿Sabe a qué nos empuja esa traducción? La fe. Es exactamente nos empuja a decir que mi fe, yo tengo que poner, como decía nuestro hermano Germán, poner una fidelidad ¿en quién? En alguien, decía al principio, ¿no? Pues eso es lo que nos da a entender aquí. Poner nuestra fe en Cristo. ¿Sabe cómo debe de ser entendido ahí desde el griego? Ahí es. Ya van a ver cómo va a sonar ahorita. La fidelidad de Jesucristo. Vuelva a leer el texto y hoy lo lee así. La justicia de Dios por medio de la fidelidad en Jesucristo. No. ¿Qué? Como abajo. Ya le metió su propio. Ya le metió su... La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia el sentido ahora? Por medio de la fidelidad, la justicia que viene de parte de Dios, por medio de la fidelidad de Cristo. Porque no podemos decir que la fe que habla ahí, la fidelidad que habla ahí, es del hombre, si apenas lo acaba de poner al hombre por el suelo. ¿Me está entendiendo? Si él dice, el hombre es esto, el otro es esto, corren al mal, dice, veneno hay debajo de sus labios, con su lengua engañan, veneno de áspida debajo de sus labios. ¿Y cómo la fe va a pertenecer al hombre? ¿Se da cuenta? Entonces, es bien interesante cuando nosotros, y mire cómo, qué palabra aparece en griego cuando él tradujo esto. Piscis, y hace unos versículos lo tradujo de esta forma, y en otros pasajes lo traduce de esta forma, y lo único que hace es una ensalada de palabras que él quiere traducir, y venimos nosotros, en uno leemos fidelidad y en otro leemos fe, y decimos, yo puedo tener fe y Dios tiene la fidelidad, y
Y en el contexto de la Biblia, hermano, nosotros nunca vamos a tener esto porque nosotros no somos fieles, porque nosotros no podemos tener fidelidad. Porque la Biblia dice, de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada de la misma fuente. ¿Y sabe qué sale de nuestra fuente? Lo que ella acaba de leer en el versículo 3. Lo malo y lo malo. Si ahorita Dios me suelta, porque Dios ahorita tiene, yo siempre lo he explicado de esta manera. Usted ve cómo un vaquero llega y las vacas andan por donde ellos quieren en el corral. Pues llega el ¿cómo se le llama? El vaquero, ¿no? Corralero. El corralero. Llega el corralero y enlaza una vaca. ¿Para dónde va esa vaca? Para comer. ¿Para dónde va el vaquero? Para llevar el vaquero. Para donde va el vaquero. ¿Ah? Ya no anda por donde quiere. Porque Dios le dijo a Pablo, antes tú te vestías e ibas donde tú querías, pero ahora no. Hoy te ciñe otra. Acuérdense que el vestido de antes no era como el que yo ando. Era una túnica larga hasta acá y que lo único que hacían era que se ceñían. Entonces él dice, antes tú te ceñías tú solo. Tú agarrabas la faja, el cincho, lo que sea, y tú te ceñías solo. Hoy no, hoy cuidado porque hoy te ciñe otro. Levanta tus manos, dice. Hoy levanta tus manos porque hoy te ciñe otro. Y vas a ir donde tú no quieras ir. Harás lo que no quieres hacer. Porque hoy yo soy tu amo, hoy yo soy tu Señor. Bendito sea Dios porque Él es mi amo y Él es mi Señor. Y hoy hago lo que Él quiere que yo haga. ¿Usted quiere que yo quisiera estar aquí parado? ¿Ah? ¿Usted no cree que yo ahorita pudiera estar allá con mi esposa disfrutando de un restaurante? No, pero aquí estamos, ¿eh? Porque hoy no hago lo que yo quiero. ¿Sí me entiende? Esa es la fidelidad de Dios. En Apocalipsis dice, y vi un nombre en su hombro. ¿Cuál es ese nombre? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Comparamos con Dios. Ahora les voy a preguntar para terminar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, algo tiene que aprender hoy, hermano. Si tuvieras fe como un granito, lo vamos a escribir. Pues está buenísimo. Claro. Si tuvieras fe como un granito ¿Qué es granito? de mostaza, pudieras decirle, ya esto es secundario, lo que me interesa es eso. ¿Quién puede darme una interpretación correcta de ese texto? Si fueras inmutable como un grano de arena, no. Perfectamente. Perfectamente. Sí. No. No como, es que al último no me sonó mucho allá. Es que mire, ¿cómo dice el texto? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Sí. Entonces, ¿cómo dijo usted, hermano Germán? Si fueras inmutable. Fueras, puede ser. Así mejor. Sí, ok, si fueras no, así mejor. Sí. A ver, vale. No, si tu inmutabilidad fuera como un Exactamente, hermano. ¿Ya ve? Mejor dicho. Vamos a escribirlo así. Si tu inmutabilidad fuera, aquí dice, por lo menos tuvieras. Claro, por lo menos como un granito de imagen. Exactamente. Si tu inmutabilidad fuera como un granito, o del tamaño de un granito. Fuera como el tamaño, vaya, mire. O ponerlo más. Ahí ya está cambiando mal la escritura. Estamos cambiando, pero estamos dándole el sentido correcto. Porque aquí las dos palabras claves son fuera e inmutabilidad. Sí. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque tener, es más, en hebreo, tener, tuvieras es de tener. Y en hebreo no se puede decir tener. ¿Ah? Por ejemplo, no se puede, yesh li emunah. Es de ser. Es, Del verbo ser, digamos así. ¿a cuál? O sea, aquí si afuera. Fuera, ajá, exacto. Es del verbo ser, porque si si fuera. La palabra fuera en hebreo sí existe. fuera, o sea que Fuera. aquí ya es, por ejemplo, hay sí existe. Por ejemplo, en hebreo yo digo, yesh li bayit, hay para mí una casa.
Es diferente. En cambio en español, ¿cómo decimos? Tengo. Tengo una casa. Posesión. En hebreo se dice yesh li bayit. Hay para mí una casa. Hay para mí. Hay para mí una casa. Como quien dice, hay para mí una casa donde ir a reposar, donde dormir, donde comer. Es diferente, hermano. Es hermoso. ¿Ah? Es ¿Ah? como egoísta porque tengo, es como mío. Eso, exacto. Y Exacto. ahí es como gracias a Dios. Que Perfecto. Todo el contexto es completamente diferente. Entonces, miren, ¿verdad que la gente dice, si tuviera yo fe como un granito de mostaza? ¿Y sabe usted que la semilla de mostaza, usted la conoce, Tinita? ¿Va que es como de este tamaño así? ¿Qué tamaño? Es de las más pequeñitas. Y Cristo está diciendo, si tú fueras inmutable, incambiable, fiel, de este tamaño, tú no sabes lo que pudiera hacer. Lamentablemente, nosotros no podemos tener esa fidelidad. ¿Por qué? Romanos 3. Dice la Biblia, en otro pasaje dice Dios, busqué en el mundo un hombre, un justo, un hombre que buscara hacer el bien. Les doy una hoja para que me escriban la lista de cuántos encontró. Entonces, ¿quién puede tener fe? Dios. Nadie. Solo hay un solo ser que puede ser fiel. Y por la fidelidad de Él, ¿sabe qué? Es que cuando usted peca, hermano, usted no es consumido, muerto en ese instante, porque Él se mantiene fiel a su promesa de que nos va a salvar. Miren lo que es el hombre: injusticia. Dios es justicia. Y yo ahorita soy un representante de la justicia de Dios, por lo tanto no me puedo quedar callado con lo que le voy a decir. Mire, hermano, el ser humano, nosotros, sin Cristo estamos muertos. Muertos. Y un muerto está frío, podrido, sin pensamiento, sin vida, sin respirar. ¿Ah? Dígame una cosa, ver un cuerpo muerto aquí, por eso digo con todo respeto de lo que voy a hablar, ver un cuerpo muerto aquí, ¿qué puede hacer ese muerto? Dígame. No tiene que de nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que ese cuerpo tenga vida? Dios, que tiene fidelidad. Eso, Magli. Dios, por su fidelidad, nos da vida. Cuando nos da vida, Él, mire qué final tan hermoso, hermano. Porque en la Biblia también hay un versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no podemos tener fe, ¿cómo es que le agradamos entonces? ¿Cómo es que le agradamos, hermano? Con fidelidad. Con fidelidad. ¿Y cómo es que llegamos a tener esa fidelidad? Mire, aquí está usted y yo muerto. Mire. Este es usted y yo muerto. No puedo ser fiel, pero como la Biblia dice, sin fe, o sea, sin fe, ¿cómo hay que leer? Sin fidelidad, nadie puede agradar a Dios. Y Dios dice, yo quiero que este me agrade a mí, pero está muerto. ¿Cómo me va a agradar entonces? ¿Qué tengo que hacer, dijo Dios? Darle vida. Y en el momento que recibimos nosotros la vida, recibimos la fidelidad de Dios.